Listo. Aquí estamos a la espera. Acá tengo la novela. Está toda marcadita. Toda la tengo marcada, llena de cositas. Porque hoy vamos a hablar de esta novela. Bueno, tengo la de Natalie Villena que te comentaba. Sí. Que también la voy a presentar ahora para que todos los que estén en las ferias por ahí lo compren. Aparte de que compren tu libro también. Y esta es la antología de González Vigil, la de Petroperú, donde aparece tu cuento, ¿no? Con el que ganas el copé de bronce, ¿no es cierto? La Casa Muerta. Sí, así es. Perfecto. Ahora salió durante la pandemia, las chicas Ana María Vidal y Ana Iba Río Nuevo hicieron un esfuerzo tremendo y sacaron una antología de cuentos del encierro. Se llama Durará el encierro. ¡Ah, qué bacán! Esa no la tengo. Voy a buscarla. Y es que recién han salido en estos días. Yo apenas les voy a decir que te alcancen uno porque está muy interesante porque el reto es escribirle la historia en una cara. Entonces es un ejercicio de lenguaje bastante fuerte. Claro. Para decirlo en una cara, ¿no? Claro, una carilla. Así es como cuando a mí me dicen, por ejemplo, ya en 10 minutos tienen que hablar de todo lo que es la literatura escrita para mujeres. Hoy día estuve en un congreso en la mañana a las 11:30 que tenía 10 minutos, ¿no? Pucha, es una tortura. Sí, es terrible. Yo no sé por qué se les ocurre que sean los tiempos tan breves, pero bueno, en partes también está bien porque eso hace que la gente se enganche y que la gente vaya buscando más textos. Mira lo que encontré. Tengo acá en casa una edición viejísima de Travesía de Estramares. ¡Ah, qué lindo! Del año 1950, mira. ¡Qué bárbaro! Increíble. Pero qué magnífico poeta es, ¿no? Qué bárbaro, es un genio este hombre, Martín Adán. Y esta edición que tengo es preciosa porque tiene además, mira, tiene los dibujos de Ricardo Grau. Entonces son unos dibujos lindos que están, mira, están así, o sea, ya las hojitas están, bueno, están bien viejitas, porque te imaginas es del año 1950, ¿ya? Y son linda la edición. Y gracias a ti he vuelto a este libro. Sí, la verdad es un libro para volver a sí, es una poesía muy especial la de Martín Adán. Sí, pues, es cero complaciente, cáustico. Pero qué bueno, ¿no? Único, sí, pues. ¿Por qué los escritores tendríamos que ser complacientes? Así es. Más bien tenemos que ser complacientes con nosotros mismos. A ver si acá. Ah, no se está viendo pantalla completa. Sí se está viendo. Ya. Es que ando chequeando porque tengo varios equipos funcionando al mismo tiempo. Porque esta sesión la grabamos, la filmamos, se transmite en vivo, entonces hay un montón de cosas aquí que manejar. ¡Ay, se ve linda tu biblioteca! Tus cuadros, qué lindo. Está bien desordenado, tanto es así que cuando me he mudado no tengo a la mano el libro de Natalie Villena, por ejemplo. El del cuento peruano sí lo tengo, más o menos ahí a la mano. Pero está desordenado bastante. Ay, pero no hay problema porque igual voy a leer algunos fragmentitos, algunas cosas y vamos básicamente a conversar de esta novela, vamos a conversar un poco de narratología, de los personajes, de los narradores, de esos saltos maravillosos que das entre un narrador y otro, o sea, de esos elementos propios de este libro, ¿no? Porque la idea es esta novela, ¿no? Trabajar esta novela. Pero por ahí vamos a ir, ¿no? Mirando La Casa Muerta, que por ejemplo, tus inicios y tus finales siempre son maravillosos, ¿no? Me encantan tus inicios y tus finales son así, contundentes, como tiene que ser, ¿no? O sea, tú ganas por nocaut. Y eso es cuando el texto gana por nocaut, ya ganó. No, ya mucha generosidad, te agradezco mucho. No lo digo yo, eso lo dicen los críticos. Bueno, esperemos a ver. Alex, ¿tú nos das la voz? Sí, profesora, en 3 minutos empezamos, a las 5 en punto, perdón. A las 5 en punto. Yo tengo que son las 58, 59 ya. Falta un minuto, según yo. Un minuto.
Ahorita empezamos. Ok. Bien, vamos a iniciar. Recording in progress. Buenas tardes con todos. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, reciban el más cordial saludo y la bienvenida al curso virtual Literatura Peruana escrita por mujeres a cargo de la magíster Eliana Vázquez. Escolichón. Antes de iniciar, les recordamos por favor en Zoom y también en la transmisión de Facebook, en la caja de comentarios se encontrarán el enlace de asistencia. Encontrarán el enlace de asistencia, el formulario de asistencia que deberán llenar a través de acceder al enlace que voy a enviar en estos momentos. Además, les recordamos que la profesora dará las indicaciones para realizar las preguntas. En el momento de realizar las preguntas, ustedes podrán activar sus micrófonos. Previamente deberán realizar la opción levantar la mano o de lo contrario pedirlo a través del chat para poder activarles la opción al micro. Les pedimos además que mantengan sus cámaras apagadas al igual que sus micrófonos para evitar un sobrecargo de la red. Dicho eso, le cedo ahora la palabra a la profesora Eliana Vázquez para dar inicio a la sesión del día de hoy. Adelante, profesora. Muy buenas tardes, Alex. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Somos 479 personas conectadas por aquí, no sé cuántas más por el Facebook, así que muchísimas gracias a todos los participantes. Bienvenidos a esta tercera sesión de este curso titulado Literatura Peruana escrita por mujeres. Es para mí un placer esta tarde poder charlar con la autora de esta novela de reciente publicación que todos ustedes pueden ubicar en librerías, que es Alina Gadea, con esta nueva novela Todo menos morir, que la tienen ahí en pantalla. Espero que se vea bien, a ver si me cuadro mejor. Allí tenemos la generosa participación de Alina esta tarde, que nos va a regalar su tiempo para poder dialogar con nosotros sobre esta maravillosa novela que ella nos entrega y que está publicada por Editorial Planeta. Así que la pueden encontrar ustedes en todas las librerías acá en Lima, los que están en el extranjero, porque en este grupo tenemos a personas de varios países hermanos, como son Colombia, Ecuador, Chile, Puerto Rico, Costa Rica, España. También están, si las buscan en el enlace de libros que se venden en internet, ahí la pueden ustedes localizar y seguramente podrán encontrarlo, porque Planeta es una editorial que está en varios países. Esa es una ventaja. Por otro lado, quiero empezar viendo algunos aspectos básicos para entender un texto narrativo, ¿no? En este caso estamos hablando de una novela, pero cuando hablamos de este género hablamos de cuento, hablamos de novela, y hoy conversaremos precisamente de todos estos tópicos con Alina Gadea. ¿Qué aspectos son importantes dentro de la narratología, como se llama al análisis, que nos ayuda un poco a entender este universo narrativo que plantea cada autor en cada uno de sus libros, llámense novelas, llámense cuentos? Todo esto es un universo narrativo en el cual los lectores queremos acceder y queremos entender qué es lo que está pasando allí. Voy a manejar algunos conceptos que están en este libro que yo les recomiendo. Es un libro muy didáctico porque aquí hay muchos profesores de literatura, que lleva por título El arte de escribir, introducción a la narratología, de Reinaldo Santa Cruz. Está publicado por Editorial Coveñas. Ojalá y lo encuentren por ahí, y el día que lo encuentren cómprenlo porque es maravilloso, nos ayuda a entender muchísimo. Es del año 1997, va
Para Reinaldo, mi saludo. Este libro está con una dedicatoria que él me hizo ese año, el 98, cuando compré este libro. Aquí está, 20 de junio del 98, de Reinaldo Santa Cruz. Él es un gran metodólogo y nos ayuda un poco a entender estos elementos narratológicos para nosotros poder acceder a los textos narrativos y tener una mejor visión de ese universo narrativo planteado por cada uno de los autores. Dos elementos fundamentales en los textos narrativos son los narradores y las técnicas narrativas que se emplean en cada uno de los textos. Cuando hablamos de narradores, hay que recordar que en lengua española nosotros tenemos personas gramaticales, la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. A partir de allí es que surge este concepto del narrador, es decir, ¿quién es el que narra la historia? Porque no es el autor, por si acaso, porque por ahí hay muchos, ¿no?, que creen, no, es Vargas Llosa, es Osvaldo Reynoso, no, ellos son los autores. Una cosa es el autor y otra cosa es el narrador, el que nos va a mantener a lo largo de toda la historia es el narrador o los narradores, dependiendo el cómo trabajen los escritores. Podemos tener uno o varios tipos de narradores en un solo texto, puede ser un cuento, una novela, ¿no? El narrador protagonista es el que va generalmente en esta primera persona y es aquel que va a exponer su propia historia. Ese es un narrador en primera persona, cuenta en yo, ¿no? En primera. Luego está el narrador testigo, que puede ser un narrador testigo de la primera persona, de la segunda persona o de la tercera persona, y ahí viene un poco el caos, ¿no? Un narrador testigo de la primera persona diría, por ejemplo, veo cómo lo matan y no puedo hacer nada. Un narrador testigo de la segunda persona diría, ves cómo lo matan y no puedes hacer nada. Y de la tercera persona diría, él ve cómo lo matan y no puede hacer nada. ¿Se dan cuenta? Ese es el cambio que hay ahí con ese narrador testigo. Luego también está el narrador testigo frío, el narrador testigo involucrado, ¿no? Ya por los nombres ustedes se pueden dar cuenta a qué se van refiriendo. Y el narrador omnisciente, que como su nombre lo dice, es un Dios que lo sabe todo, ¿no? Es digamos, hay que tener mucha pericia para poder manejar este tipo de narrador omnisciente, ¿no? Y por ejemplo, lo pueden ver en 100 años de soledad. Luego vamos a hablar un poquito, así de manera muy general, de las técnicas narrativas que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, está la técnica circular, que es decir, la historia inicia y termina, ¿no?, en el mismo lugar o con la misma situación con la que empezó. Esa es una técnica circular. Luego también está el soliloquio, ¿no?, que hay que diferenciar además este término soliloquio porque algunos lo confunden con el monólogo, y al confundirlo con el monólogo podemos confundirlo con otra técnica que es el monólogo interior, ¿no?, que posee características totalmente distintas. Sin embargo, estas definiciones, tanto soliloquio como monólogo, aluden a lo mismo. El soliloquio consiste en retratar la interioridad de un personaje, el cual usualmente se expresa en primera persona con sentimientos, temores y toda la subjetividad que el escritor le dé a ese narrador. Luego está el ritornello, que también se le conoce como racconto, ¿no?, que es una técnica muy simple pero de gran efectividad dentro del armazón de la historia, y de eso hablaremos ahora con Alina, cómo arma ella las historias, cómo escoge las técnicas, ¿no? El ritornello se realiza al contar un argumento hacia atrás en el tiempo, es decir, vamos retrocediendo, ¿no?, para poder entender los hechos que se están narrando en ese tiempo presente. Luego también está el flashback, que es una técnica, ¿no?, que proviene en realidad del cine, del código audiovisual, ¿no?, y ha llegado a ser muy fructífera en la literatura, ¿no? El flashback es un recuerdo muy breve, ¿no?, es un paso al pasado, pero no es tan extenso como el ritornello, ¿no?, o racconto. Va a ser muy breve, vamos a ir a un flashback porque recordamos algo. Es como cuando en el cine estamos, ¿no?, y el personaje de pronto recuerda su infancia, pero automáticamente vuelve otra vez al presente, ¿no? Eso se llama flashback. Luego tenemos el contrapunto, que también es otra técnica. Hay muchas técnicas.
ya las voy a ir nombrando. El monólogo interior, que quizás para que ustedes entiendan el monólogo interior habría que precisar que a diferencia del monólogo simple o soliloquio, aquí los pensamientos o rasgos interiores del personaje aparecen caóticamente, superpuestos, sin un orden fijo aparentemente, porque esto es técnica narrativa, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos de monólogo interior? El mejor, el Ulises de James Joyce, ¿no? Los que han leído esta maravillosa novela ahí podrán entender cómo se trabaja un monólogo interior y además tiene sus propias técnicas. Luego también está la saturación, que es otra técnica, y van a haber muchas otras técnicas, pero todo va a depender del manejo del escritor y qué es lo que se quiere contar. Muchas veces pensamos que aquellos narradores, ¿no?, que son maestros en la técnica pueden ser los que tengan más éxito, y eso no es necesariamente así, ¿no? Hay muchos narradores que de repente manejan las técnicas de una forma muy mesurada y más bien eso hace que gane mucho la historia. Todo va a depender del texto, de las intencionalidades, y de eso precisamente hablaremos con Alina Gadea esta tarde sobre su novela Todo menos morir. Si alguno de ustedes desea profundizar un poco más en los estudios literarios, en los 3 géneros, yo les recomiendo este libro que se titula El lenguaje literario, vocabulario crítico, que es en realidad es una edición bajo la dirección de Ángel Garrido Gallardo. Es un libro muy interesante, es muy gordito como lo pueden ver acá, pero acá pueden ustedes enterarse muy bien y profundizar en cada una de las técnicas, en cada uno de los narradores, en todas esas variantes, además de ejemplos, ¿no?, y textos muy académicos que están en este libro y que nos ayudan, ¿no?, de alguna manera a entender esta armazón. Y luego, por ejemplo, una cercanía que hay, ¿no?, para entender esta forma de contar, esta forma de narrar, es la semiótica narratológica, que va a encontrar puntos comunes, ¿no?, con la semiótica general. Estamos hablando de la semiótica greimasiana, porque es Greimá, el maestro, ¿no?, que va a publicar esta obra llamada semiótica, y que hasta el día de hoy sigue, por ejemplo, con una mirada ya, ¿no?, distinta desde el siglo XXI con Fontanil, que es la semiótica tensiva. Pero los que quieran profundizar en semiótica para entender, por ejemplo, qué cosas son los antactes, los juegos de roles y todo lo demás, tenemos aquí este libro de metodología de análisis semiótico de Desiderio Blanco, que es un libro que ha tenido muchas ediciones, creo que son como 3 o 4 ediciones. A ver, déjenme ver la hoja informativa. Sí, efectivamente, tuvo unas 3 ediciones. Se publica la primera edición en el 80 y la última, la tercera, en el 89, por lo menos es la que yo tengo aquí. Está publicado por la Universidad de Lima y está en todas las librerías, o sea que este libro sí es muy accesible porque se vende en librerías, y sí es un lenguaje complejo, no es un texto fácil, pero nos ayuda un poco a entender los textos narrativos, y además este libro en especial ofrece un lindo análisis semiótico del poema La niña de la lámpara azul de José María Eguren. Entonces aquí, además de muchos textos narrativos, por supuesto, donde se establecen esta semiótica narratológica que nos ayuda de alguna manera a comprender, interpretar y analizar los textos narrativos. Eso para los que están preguntándome, ¿no?, qué libros recomendaría yo para analizar textos. Ahora, para aquellos que no quieren tanto el tema ya literario, académico, tenemos este texto que es Cómo leer textos literarios, que también nos ayuda muchísimo para entender, por ejemplo, lo que son los narradores, para entender lo que son los personajes, por qué son protagonistas, ¿no?, por qué se les denomina así, quién habla en la historia, ¿no?, cuál es esta función del narrador. Este libro es muy, muy didáctico para eso. Cómo leer textos literarios, el equipaje del lector, de Julián Moreiro, ¿no? Creo que está en librerías. No es un libro de tan reciente publicación. Este libro se publicó en febrero del 2004, pero es un texto que yo como profesora utilizo para mis clases, por ejemplo, ¿no? Bien, después de haber entrado un poquito así a darle una mirada, una pincelada a estos aspectos de la narratología, yo quiero pasar ahora a presentar a nuestra invitada, porque ella está ya desde hace varios minutos conectada con nosotros. ¿Quién es Alina Gadea? Voy a tomar la biodata que está en este libro de Ricardo González Vigil, que es El cuento peruano, en esta edición del 2001 al 2010,
de Petro Perú. Este es el volumen 1. Allí aparece el cuento ganador de Alina Gadea, y por eso voy a leer de aquí esta biodata, porque me pareció que tiene rasgos muy bonitos que no están en ninguno de los otros libros. Dice la biodata de González Vigil. Alina Gadea, abogada de profesión y egresada de la Escuela de Escritura Creativa del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dirigida por Alonso Cueto e Iván Táiz. Alina Gadea nace en Lima en 1966. Ha sido incluida en las muestras de la narrativa femenina actual, debido a la calidad de su prosa y a las vibraciones o pulsaciones eróticas y tanáticas de sus historias. Yo concuerdo plenamente ahí con González Vigil. Galardonada con el premio Copé de Bronce en la Bienal de Cuento 2006, el premio de Perú, precisamente con este texto que aparece aquí publicado, que se titula La Casa Muerta. La Casa Muerta instala un logrado clima fantástico, el cual permite a la vez una interpretación de patología psíquica, ambigüedad a la manera de Henry James, trastornos mentales ligados a la represión sexual y el miedo a la muerte. Resulta formidable que una supuesta casa muerta, entre comillas, adopte rasgos personificados cual un ser vivo. Ha mostrado también talento para la poesía, dice González Vigil, pues tiene una mención honrosa en el concurso de poesía de mujeres Escritura, organizado el 2010 por el PEN Club del Perú y el Centro Cultural de España. Obras publicadas por Alina Gadea: Otra vida para Doris Kaplan, 2009, novela y comentario de Alonso Cueto; Obsesión, otra novela publicada en el año 2012, y la novela que nos reúne hoy, esta tarde, que es Todo menos morir, que acaba de salir editada. Muy buenas tardes, Alina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Eliana, muchísimas gracias por esta linda oportunidad de conversar con ustedes para tu curso. Le agradezco muchísimo y aquí estoy con ustedes con esta novela, pues que la última que escribí, Todo menos morir, que me da mucho gusto que te haya gustado. Estamos felices con esta linda edición que te hace Planeta de esta novela. A mí me gustaría un poco que empezáramos esta conversación comentándole a los participantes y a las personas que nos están siguiendo en la página de Facebook de la Academia, ¿cuáles son tus motivaciones para escribir esta linda novela? Claro, en realidad yo soy una escritora que me nutro mucho de las emociones, de las sensaciones, voy recopilando lo que me va impresionando y se va quedando como en el fondo de la mente o del corazón, no sé, y todo eso se apoya en anécdotas que también que me impactan o de por sí temas que vienen a ser mis demonios, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí siempre me impresionó mucho el poeta Martín Adán, tanto por su poesía como su propia persona, me llamaba mucho la atención. En una oportunidad pude conocer el Hospital Dr. Larco Herrera y también la biblioteca donde él escribió gran parte de sus poemas, ¿no? De poesía de extramares que me enseñaban hace un rato. Así es, sí. ¿No? Es verdad, es un poemario maravilloso, se los muestro aquí. Yo tengo esta edición, una edición muy antigua, es una edición del año 1950, ¿no? Además que es una obra que él publica gracias a un premio que gana, ¿no? Así como ahora los auspicios que tenemos del Ministerio de Cultura, bueno, en este año se llamaba, dice, Ediciones de la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural del Ministerio de Educación Pública. Y este libro además tiene los dibujos de Ricardo Grau, que son una maravilla. A ver si ubico uno y les puedo mostrar en la cámara. Yo no sé qué tan nítidos se vean, ¿no? Pero son unos dibujos maravillosos que están a lo largo de todo el libro. De verdad que es increíble esta edición, la he rescatado porque la verdad que la empecé a releer a partir de que empecé a conversar con Alina a propósito de esta novela, así que Martín Adán ha vuelto a estar presente otra vez en mi vida, que hace muchos años que no lo leía y ahora lo he vuelto a releer con otra mirada después de leer la novela de Alina. Eso me alegra aún más porque justamente
qué bueno, digamos, humildemente con este libro que es un guiño a él y un homenaje en sus 36 años de haber partido, qué bueno que mueva a alguien a retomar la lectura de sus poesías porque son algo inacabable, uno puede leerlo 1000 veces. Creo que si fuera una isla desierta podríamos llevar esas poesías porque siempre hay una nueva lectura, un nuevo aprendizaje, una nueva sensación, no acaba nunca, ¿no? Entonces es muy especial. Y hay una edición reciente de La Casa de Cartón, hecha por Máquina Purísima, Cecilia Podestá, con los lienzos de Enrique Polanco. Él pues desarrolló unos, creo que 12 lienzos y han sido entremezclados con los versos de La Casa de Cartón. Y en esta edición de Planeta, que tuvo a bien, ¿no?, de publicar mi Todo menos morir, también es un lienzo de Polanco, del poeta Enlarco Herrera, justamente. Así es, ahí la estamos viendo, no sé que también la puedan ver, pero si ustedes observan, ahí está la imagen de Martín Adán, ¿no? Ahí la tienen, y como dice Alina, el cuadro le pertenece a Polanco. Alina, ¿cómo así es que hay este homenaje? Porque en realidad sí, el libro es un homenaje a Martín Adán, ¿no? Es, digamos, tus personajes apoyan un poco esa idea, pero ¿cómo nace en ti el ponerle, por ejemplo, este título? Cuéntanos un poco de ello. Porque yo leía y releía mucho La Casa de Cartón, incluso antes de escribir mi primer cuento, que fue ese que has mencionado, Con tanta generosidad, que ganó Copé Bronce en la 14 Bienal de Petroperú. Y desde esa época y antes, como te digo, siempre yo leía poesía. Mientras estudiaba Derecho, era muy denso. Lo que me gustaba era leer poesía en la Católica, en mi casa y en todos lados. Y tenía esto con La Casa de Cartón, una fijación, ¿no? Y hay esta frase que a mí me parecía maravillosa siempre, ¿no? Antes de pensar en escribir nada sobre él, antes de pensar en escribir incluso, todo menos morir es la frase con la que comienza después la parte de los poemas andan. Y me parece que además nos viene muy... Súper bien, así es. Calzaba con la pandemia, genial. Martín Adán se adelanta, ¿no?, en La Casa de Cartón, porque este es un verso precisamente, una frase tomada de él, todo menos morir, ¿no? Y yo creo que hoy todos deseamos eso, ¿no? Cualquier cosa que nos pase, pero no que nos llegue este virus y que termine matándonos, ¿no? Así es. Alina, a lo largo de las páginas nosotros vamos a encontrar una serie de estrategias narrativas que tú empleas para llevar a tus personajes, bueno, a tus protagonistas, Emilio y Sandro, ¿no?, a hacernos recorrer todo este universo narrativo que tú has creado para ellos. Cuéntanos un poco acerca de estos dos personajes. Bueno, antes que nada, decir que me he quedado muy bien y muy impresionada con la introducción que hiciste, porque toda esa parte de profesora, ¿no?, ese estudio crítico, me encanta, ayuda mucho a reflejar ideas y técnicas, ¿no? Cuando se escribe a veces es un poco visceral, ¿no? De repente uno se deja llevar por el ímpetu, por el impulso, y me ha gustado mucho recordar esos conceptos que has dicho. Y bueno, las técnicas evidentemente ayudan mucho al relato. Yo siempre pienso que las sensaciones, las emociones son la sangre del texto, y las técnicas ya dentro de una, digamos, una reescritura, que se van a dar muchas, en mi caso hago varias versiones,
comienzan a colarse entre las ranuras de lo que uno está pensando, ¿no? Van apareciendo esas técnicas casi de manera necesaria, van fluyendo junto con la narración, casi van de la mano. Es quizás una de las partes más maravillosas, ¿no? del oficio de escribir, que de pronto hay como una voz interna que nos guía por dónde estamos yendo en lo que estamos escribiendo, y uno comienza casi a escuchar los personajes hablando, los diálogos. Uno como escritor los puede oír mientras los va reproduciendo. Es un proceso muy raro, que uno se siente muy libre, y creo que en ese fluir también están inmersos los recursos, las técnicas, y bueno, es una cosa muy, muy particular, ¿no? No sé cómo sea en otros escritores. En mi caso, fluye de una manera muy natural, y en algunas de las reescrituras que hago, que son muchas, pues voy insertando otros recursos y técnicas que voy encontrando y voy buscando, sobre todo encontrando y insertando en el texto. Así es, Alina, como tú misma acabas de mencionar y de resaltar, ¿no? Hay un oficio para la escritura, es decir, este proceso no se da de un día para otro, como tú misma acabas de mencionar, tú corriges muchísimo, tienes muchas versiones de un texto hasta llegar, digamos, a la versión que nosotros recibimos aquí, ¿no es cierto? O sea, para nosotros llegar a este libro ha habido un proceso previo que ha demorado un tiempo en producirse, ¿no? Algo que me parece sumamente interesante es lo que tú mencionas, que las técnicas narrativas para ti son como muy inconscientes, y yo creo que eso tiene que ser así, que en una primera instancia tiene que nacer y fluir todo el discurso, y después nos ponemos a replantear ese discurso, a buscar qué técnicas podrían encajarse. Es decir, voy a utilizar, por ejemplo, una técnica circular, voy a hacer que la historia comience y termine en el mismo lugar, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada es un ejemplo de esa técnica, pero hay muchísimas obras que manejan esa técnica, ¿no? Pero es una opción, finalmente la autora eres tú, y tú tienes el oficio de escribir, no es esta tu primera novela, ¿no? Y además hay muchos años de trabajo. Yo te conozco fácil hace más de 20 años y toda la vida te he visto siempre trabajando y trabajando y trabajando y escribiendo y reescribiendo, porque yo creo que ese es el trabajo, o sea, el oficio, ¿no? Lo gana uno con la experiencia, y la única manera de tener experiencia es escribiendo. Aprender se aprende, escribir se aprende escribiendo, no hay otra, ¿no? Y para escribir hay que leer muchísimo también. Tú te nutres mucho de sentimientos, de emociones. En este caso, este libro, que es un homenaje a Martín Adán, aquí hay muchos guiños con su poesía, con Poesía de Estramares, con La Casa de Cartón, pero al mismo tiempo están tus personajes que además están envueltos también en una atmósfera que recuerda también la memoria de este hombre que es Martín Adán, ¿no? Y que de alguna manera yo siento a veces que Sandro puede ser Martín Adán. No lo sé, en algunos casos yo siento como que ese límite entre el personaje Sandro y el personaje Martín Adán dentro de tu novela como que se me mezclan, ¿no? Y yo a veces siento, porque además Sandro es un literato de carrera, me encanta, además toda la atmósfera que ahora vamos a leer y a mencionar, todo lo que está aquí, porque seguramente muchos de nuestros amigos se van a sentir identificados y van a ir corriendo a comprar para ver qué has dicho de ellos acá. Y realmente yo siento como que manejas tan bien las técnicas, o sea, manejas tan bien a tus narradores. Tu narrador se mantiene incólume durante toda la novela, no se caen tus narradores, pero pasas con una versatilidad impresionante de un narrador a otro, y eso lo vamos a ver ahora cuando empecemos a trabajar algunos elementos de tu texto, para tampoco robarles a los lectores toda la emoción que implica leer todo el texto, ¿no? El texto se abre, bueno, con una linda dedicatoria, ¿no? Que
que es una persona a la que creo que muchos conocemos, a José Piaggio Chaqueta, porque la ficción lo puede todo. Me encantó esa dedicatoria y por supuesto he disfrutado tanto sus conciertos que me encantó esa dedicatoria. Y luego tienes un poema de César Calvo, ¿no? Dice: tu niño preferido si lo vieras. Me encanta porque además de alguna manera este poema es una anunciación de este personaje que es Sandro y cuya niñez va a ser una niñez muy oscura, muy sórdida, que lo lleva a ser el hombre que es, ¿no? O sea, como que de alguna manera, no sé, yo siento que quiero a Sandro y que de alguna manera justifico lo que hace. No sé, me ha encantado tu personaje. Y luego empiezas, ¿no?, con una cita de Martín Adán que me fascina, que dice: el mundo no está precisamente loco, pero sí demasiado decente. Martín Adán, ¿no? Y con esa cita empieza, ¿no?, el primer apartado de tu novela, porque tu novela en realidad tiene varios apartados, Alina, tiene 15 apartados, ¿no es cierto? ¿Es correcto denominarlos así? ¿Tú los denominas apartados o para ti cómo los manejas? Para mí son 15 apartados, pero no sé si tú manejas el mismo criterio, porque están aquí numerados y señalados. No hay capítulos, digamos, pero sí apartados, ¿verdad? ¿O son capítulos también? No sé. No, está muy bien, sí, puede ser así, son como estampas, quizás porque yo tiendo a escribir, digamos, tengo un aliento de unas 100 páginas, es la novela corta, y me gusta hacer ese, como tú le llamas, apartados, una estructura en esa forma, porque eso es lo que me permite justamente saltar en el tiempo y en el narrador. Exacto. Por eso lo manejo de esa manera. Además, porque me parece como que ayuda a una función visual del que lo lee, ¿no? Exacto, sí, a mí me parece además muy buena la idea. Creo que perdería un poco si le ponemos capítulos, si le ponemos un título a cada capítulo. Los apartados aquí no tienen un título, solo están numerados, y eso también permite una lectura más ágil del lector, y el lector va diciendo como que ¿qué pasa aquí?, ¿no? Porque de pronto estás en un racondo, de pronto estás en un flashback, de pronto has cambiado de narrador y tú dices ¿cómo? ¿Quién está contando aquí? ¿Está contando Emilia? ¿Está contando Sandro? ¿No? Como que obligas al lector a tener que releer, ¿no?, para poder seguir el discurso narrativo que tú has manejado en este texto, ¿no? El apartado 1 empieza así. Dice: una ráfaga de alegría atraviesa mi frente. Observen además en qué persona está contando, ¿no? Una ráfaga de alegría atraviesa mi frente. Emilia lleva una vincha de colores y se divierte como una niña traviesa en su bicicleta al borde del malecón. La veo ahora con su abrigo rojo que esconde un ceñido conjunto negro y una expresión adusta en su cara de mujer madura que la hace aún más atractiva. Me encantan tus inicios. Este es el párrafo con el que inicia esta novela. Yo le comentaba a Lina antes de que todos ustedes se conectaran que me encantan mucho la técnica que ella tiene en el manejo de sus historias. Sus historias ganan por nocaut, como dicen mis profesores especialistas en narratología. Ganan por nocaut porque sus finales y sus inicios están tan bien pensados que no hay forma ahí, ¿no?, de objetarle nada. Este inicio además tan poético, algo que yo he observado no solo en esta novela, sino en el cuento, por ejemplo, ganador de este premio Copé de Bronce. También hay un lenguaje poético en La Casa Muerta, me encanta, creo que la poesía está contigo siempre. Y también en este cuento que recogen en esta antología que la hace la selección de Natalie Villena, Como si no bastase ya ser, donde está un cuento tuyo también, La Casa de los Seminarios, ¿no? Y también es un lenguaje sumamente poético. Entonces, rastreando un poco
tu producción narrativa, yo encuentro que hay un mismo lenguaje, o sea, un lenguaje poético, pero definitivamente con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, o sea, se nota el oficio de escritora que tienes a lo largo de tantos años. Definitivamente has desarrollado tu propia técnica, tu propio clima, tu propia atmósfera, y tus personajes se mueven, ¿no?, precisamente tan bien dentro de este esquema narrativo que nos impacta a todos los lectores, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco aquí acerca del inicio? ¿Por qué poner así estos narradores? O sea, ¿por qué tu narrador empieza así? ¿Cuál es el objetivo aquí? Porque luego vamos a cambiar de narrador, ¿no? Sí, lo hago porque quiero entrar de frente, sin dar una tregua. No quiero decir ni una sola palabra de más. Ese es un tema conmigo. Yo quiero la posición y que sea muy directo. Quisiera que realmente todo se vea, que explote prácticamente en la cara. No quiero que sea una lectura acartonada, distante, lejana, ¿no? Directa. Quiero que sea frontal. Entonces, por eso es que inicio así, porque entonces planteo una situación en que están estos personajes, hay algunos detalles muy funcionales, porque no quiero ahondar en detalles para no anclar la narración, y luego, sí, de entrada, digamos, desde el primer párrafo, notar un cambio en el tiempo, de lo que él recuerda a lo que es ahora. Por eso lo hice de esa manera, y a lo largo del texto, como tú bien has analizado, voy haciendo estos cambios en el tiempo, pero también en el narrador y en los puntos de vista también, ¿no? Eso me interesa porque podría contarlo de manera más lineal, pero me interesa hacer estos juegos en pocas páginas, porque me parece que es, ¿cómo te puedo decir? Hace que el lector sea más activo, ¿no? Exacto, que se sienta identificado con el personaje. Y eso lo va siempre, si tú al lector lo enganchas desde el principio, que es algo que tú logras desde la primera línea, ¿no?, el lector como que va a seguir contigo todo el tiempo. Y me gusta esa estrategia que tú acabas de mencionar, que es contar, ¿no?, o sea, todo de frente, o sea, sin ningún acartonamiento, ¿no?, sin ponerle, ¿no?, endulzar el asunto, ¿no? Tú eres una narradora así muy visceral, y eso me encanta, ¿no? Porque a mí me gusta, en realidad, ese tipo de discurso, ¿no? Puede que haya personas que no les guste, o sea, es lícito también que no nos guste, pero a mí me gusta porque es una verdad descarnada que aquí se cuenta de frente, sin ningún tapujo, ¿no? Luego... Sí, Lina. Pues para eso, porque tanto el personaje de Sandro como el del poeta Martín Adán, que él viene a ser como un alter ego del poeta, ¿no? Porque tiene los mismos problemas y la misma vocación. Es un ser marginal, con problemas en la infancia, abocado a la poesía, pero al alcoholismo, encima de todo, ¿no? Y también hay un tema con la sexualidad, por supuesto, con diferencias, por supuesto que sí, porque son distintos orígenes, pero en sí son personajes que tienen una construcción psicológica muy parecida, un pasado, como tú bien decías, muy duro en la niñez, ¿no? Y me interesa mucho también eso, la construcción de los personajes, la construcción psicológica. Me he ido un poco, creo, de lo que me... No, está perfecto, porque vamos a entrar precisamente a hablar de esa capacidad genial que tienes de manejar la psicología de tus personajes. O sea, tú eres la autora y tú eres la que tiene la sartén por el mango siempre, porque serás la que sabe cómo construirlos y cómo dejarlos llevar
en el discurso, y tú lo logras muy bien, como si fueras una psicóloga experta en temas, ¿no?, de alcoholismo, porque hay que señalar que Sandro, el personaje principal de esta novela, que es el alter ego de Martín Adán, que podría serlo, podría no serlo, bueno, todo el mundo podría discutir sobre eso, pero que es un personaje que sufre de una enfermedad grave como es el alcoholismo, y eso ha desordenado todo su mundo, su vida privada, su relación con Emilia, ¿no?, que se ve envuelto en absolutamente todo, en su vida profesional. Él es literato, quiere escribir, ¿no?, un ensayo sobre Martín Adán, y es más, tú en algún momento nos planteas la lectura de lo que él está escribiendo, y eso me pareció algo sumamente maravilloso, porque los lectores podemos ver aquello que Sandro está pensando y que está escribiendo en ese momento, pero los lectores lo estamos leyendo, ¿no? Esa es una maravilla. Más adelante, después de este inicio maravilloso, de este primer párrafo que hemos leído, más adelante en las siguientes páginas nos vamos a ir dando cuenta de los espacios y los escenarios con los que se va a manejar acá, ¿no? Se habla aquí, bueno, de los espacios propiamente dichos, del Callao, por ejemplo, ¿no? Hay una parte en la página 12 que dice: de niño vivía con mi madre en el Callao. Cuando veníamos a Lima, mientras atravesábamos la avenida del Ejército, sentía un dolor intenso en el pecho, un aire gris que entraba en mis pulmones. Permanecía sin respirar hasta que terminaba esa pista que divide el manicomio del pericultorio, con una herida abierta sin cicatrizar, ¿no? Precioso, ¿no? Y siempre esa imagen que me encanta, que es, ¿no?, el Hospital Larco Herrera y el Pericultorio Pérez Araníbar, ¿no? O sea, un contraste, ¿no?, una oposición, ¿no?, y además espacios donde se va a desarrollar la historia precisamente, ¿no? Y bueno, luego estamos ante la escena del doctor, y aquí va a haber un cambio de narrador y va a empezar a narrar Emilia, ¿no?, porque tenemos en algunos momentos a un narrador que es Sandro, y luego en otros momentos que es la mirada de Emilia, y es como Emilia, ¿no?, siente todas estas frustraciones y está ya cansada, ¿no?, de soportar a este hombre, ¿no?, al que no puede ayudar, ¿no?, porque es ella la que lo lleva al médico, es ella la que lo acompaña, es ella la que sufre con él, pero llega un momento en el que ya no puede más, ¿no? Y a ver, vamos a ver, aquí por ejemplo en la página 15, ¿no? Ya el narrador es Emilia, dice: era un viaje organizado por la universidad donde trabajo, doctor. Había dado conferencias. Sandro y yo hablábamos todos los días o nos mandábamos mensajes, ¿no? Entonces ahí un poco para que ustedes vean cómo Alina, con su pericia en la narrativa, logra cambiar de un narrador a otro casi sin darnos cuenta, ¿no? Nos va llevando de la mano por esta historia. Luego vuelve otra vez Sandro, y aquí nos vamos a dar cuenta ya de todas estas características que tiene Sandro, ¿no?, y de la enfermedad que padece, y cómo él también está, ¿no?, preocupado, obsesionado con lo que tiene que hacer, ¿no? En la página 18, por ejemplo, hay un párrafo que a mí me gustó mucho que dice: la decepción es un camino sin retorno, y yo ya no quiero seguir más con un hombre así. Es el discurso de Emilia. No lo merezco. Se derrumba sobre el escritorio del doctor, donde permanece sollozando sin parar, cada vez más frenética, y finalmente se levanta y se marcha, cerrando la puerta sin hacer ruido. Porque aquí lo que hemos presenciado en esta escena es el consultorio médico donde ha ido Sandro, ha ido Emilia, ¿no?, y ella le cuenta precisamente todo lo que ha tenido que pasar, y que ya lo que acaba de él hacer ya es el colmo, y está harta de él, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente apartado, pero quiero ir un poquito más allá, exacto, aquí, a la página 22, 23, donde vamos a encontrar, ¿no?, las características ya que se nos dan de Sandro, y además quién es Sandro, qué hace, ¿no? Y ahí vamos a encontrar que es un literato, y hay ahí una página en la que yo la he disfrutado muchísimo, porque están los nombres reales de todos los escritores, ¿no? Dice: voy a empezar por ahí, ¿ya? No, para no alejarme tanto. Había algo en mí que me llevaba a ser impulsivo, y la bebida cumplió un rol fundamental en ese propósito. Esto me encanta, ¿no?, para poder entender, ¿no?, todo el sufrimiento de Sandro, la personalidad de Sandro, ¿no?, el dolor de saber que tiene esta enfermedad y que no puede contra ella. El dueño del local nos sacaba ya de madrugada.
Poco a poco comencé junto con otros compañeros de trabajo a salir y tomar todas las noches. Ahí conocí a los poetas del grupo Cloaca, a Domingo de Ramos, Roger Santibáñez, Dalmacia Ruiz Rosas y otros. También a pintores, Quique Polanco en particular, fotógrafos, recuerdo a Herman Schwartz, y músicos como Chaqueta Piaggio. En una época posterior pasamos nuestros cuarteles a Barranco y terminamos viviendo todos en un espacio que nos proporcionó el amigo cineasta, el querido Gordo de Lucci. Revueltos, dormíamos como podíamos, hasta debajo de las mesas, en una casa medio deshabitada por la bajada de Baños, a pocas cuadras de la que fue la casa de Martín Adán, ¿no? Y ahí me voy a quedar, ¿no?, un poco porque me encantó este guiño que haces con la realidad, porque, ¿no?, esta es ficción, pero aquí hay un guiño con la realidad y incorporas nombres de personajes reales, de personas que existen, ¿no?, porque él es una persona que estudia literatura, que es un literato de carrera, ¿no?, y que además está obsesionado con este artículo, con este trabajo que él quiere dejar sobre Martín Adán y que no logra hacer precisamente por todo este problema del alcoholismo. ¿Cómo se te ocurrió ponerlos a todos ahí y que después no te dijeran, Alina, ¿por qué me has puesto ahí en tu novela? Lo que pasa es que creo que a un escritor no le importa realmente lo que diga la gente, entonces por eso te atreves a escribir. Si realmente estuvieras pensando que no podías escribirlo. Y en verdad es un cariño porque es parte del amor por la poesía y por la vida, ¿no? Todo ese movimiento tremendo de Cloaca, tan marginal, creo que Sandro pues se acerca a esa... Para mí Sandro existe, yo lo he inventado, pero para mí existe y espero que exista para los... Yo creo que puede estar por ahí de repente y te va a pasar como esa película en la que el personaje busca a la autora. Yo creo que va a llegar un día en que Sandro te toca la puerta y ahí va a estar Sandro, porque realmente es un personaje al que le has dado una vida, ¿no?, tan real que nos sentimos, ¿no?, conmovidos, sufrimos con Sandro, ¿no? Más adelante dice, en la página 26, dice, con mucha dificultad, de manera intermitente, he venido escribiendo varios ensayos sobre la obra poética de Martín Adán. Me siento cómodo aquí en el hospital, entre otras cosas, porque no estoy en tela de juicio. Y eso me encanta, ¿no? Porque aquí ya vemos, o sea, realmente el interés, el trabajo fundamental que él está haciendo es sobre Martín Adán, y aquí viene ese guiño que has hecho, ¿no?, para poder rendir este homenaje, ¿no?, a este gran escritor de nuestras letras, pero que es un escritor que le pertenece al mundo también, ¿no? Así es, claro, por supuesto, él es uno de los mayores poetas hispanoamericanos del siglo XX. Y el Hospital Larco Herrera sirve de escenario para reunirlos a ellos dos bajo su techo, ¿no?, o en sus jardines, en sus instalaciones decadentes, el palacio decadente, como dice ahí, que alberga gente que ha perdido la mente, ¿no? Y también, claro, el pabellón de alcoholismo, y el cuarto de Martín Adán también, donde permaneciera tantos años, y la biblioteca donde escribió gran parte de la obra, y que además el director de la biblioteca, el señor Arblú, conservó las cartas que él escribía a determinados personajes, ¿no? Hay un libro de Andrés Piñeiro, el profesor Piñeiro, que es sobre las cartas de Martín Adán. Y así fue que se fue preservando su obra, y también gracias a Juan Mejía Vaca, el editor, sin el que hubiera sido imposible, porque él además escribía hasta en las servilletas, los vasos, los papeles de las cajetillas de cigarrillos, y los iba tirando en la noche en medio de esa bohemia desaforada, esa tremenda marginalidad. Y era Juan Mejía Vaca el que le pedía al mozo del Jordano que le reúna todos esos papeles que él iba tirando, ¿no? De esa manera yo también cuento un poco la historia de Martín Adán, pero, ¿sabes?, se han escrito tantas biografías de Adán de una manera objetiva, ¿no?, informativa,
pero creo que no se trataba de eso acá, sino de dar a conocer su lado más oscuro, esa visión de la vida tan irónica, ¿no? Una forma tan vanguardista, ¿no? Que él es uno de los pocos poetas vanguardistas que ha dado el Perú, junto con César Moro. Y bueno, y por eso también la intertextualidad, ¿no? Yo incorporo dentro de, como tú bien decías, a ratos Sandro parece ser el mismísimo poeta porque piensa tanto como él, que piensa también en él, y hoy hasta su voz ronca digamos, en el malecón, que le parece como el fin del mundo, ¿no? Ahí le parece que resuenan los pasos del poeta y la voz ronca, y entonces ahí aprovecho para introducir los versos que más me gustan de Adán. Así es, hay una parte en la que tu personaje, Sandro, ¿no? Se emociona cuando el doctor le dice que puede venir a trabajar en esa habitación, ¿no? Y le dice, y adicionalmente, si gusta, le puedo dar un pase para que venga de invitado a escribir, ¿no? Y Sandro, el narrador, dice, no salto de la silla sintiendo algo parecido a la felicidad, y antes de que grite con toda mi fuerza que sí a todo, el doctor sale de su consultorio. Y él se queda ahí con las ganas de gritar, de emocionado, porque va a poder escribir en la habitación que ocupó Martín Adán, ¿no? Es maravilloso. El personaje me encanta, es ese alter ego, pero al mismo tiempo, como tú acabas de mencionar, y creo que es importante subrayar, aquí están de alguna manera, ¿no? Y son unos guiños hacia la vida también de Martín Adán, hacia esa infancia tan dura, tan oscura, porque aquí hay pasajes muy, muy fuertes de la vida de la infancia, de la madre de este personaje, que si la vemos como un alter ego, podría ser también la madre representada aquí de Martín Adán. Es decir, hay múltiples lecturas para tu texto, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Estoy segura que pronto saldrán muchos artículos, ¿no? En los que se hable de esta novela, porque realmente es una novela muy interesante, y más allá de que es una ficción, ¿no? Porque finalmente lo que tú haces aquí es retratar tu Martín Adán, es decir, es tu personaje, pero yo creo que realmente das algunas pistas, ¿no? Muy interesantes a seguir acá. En el apartado número 13, tú empiezas, ¿no? Diciendo así: Rafael es niño. Escucha voces al final del pasillo en el tercer piso de la casa barranquina. Es su tío Luis y sus demonios. Le pide a sus hermanas con una voz incomprensible, salida de otro mundo, explicaciones sobre su situación. Estar encadenado a un catre es algo inhumano, ¿no? Y más adelante ya Rafael es ahora, ¿no? Rafael es ahora un joven, es ya Martín Adán. Emilio Adolfo y Javier regresaron solo cuando coinciden en la Universidad de San Marcos. Los años habían pasado y no eran niños, ni estaba ya el aterrador tío Luis, pero Estuardo se mantuvo alejado por aquel amorío del poeta que al parecer le resultaba más monstruoso que el tío Luis. Martín Adán es ya un hombre maduro y vive su etapa más difícil. Me encanta, ese pasaje me encanta porque nos da una mirada ya del Martín Adán, ¿no? en sus últimos años, en sus últimos momentos de vida. Me gusta esos guiños, ese homenaje que le haces. Creo que Martín Adán, el espíritu de Martín Adán debe estar esta tarde con nosotras, con todos nosotros, con los más de 470 y tantas personas que somos aquí, porque realmente debe sentirse muy bien de que lo hayas puesto como personaje literario dentro de tu novela, ¿no? Y además... Quería revivirlo, ¿no? Con esa cosa tan cáustica que tiene, ¿no? Mi ángel no es el de la guarda, sino es el del retazo y el hartazgo. Es una persona que tiene ahí una serie de conflictos, ¿no? Que probablemente desembocan, ¿no? Todo ese tánatos en el eros de la creación, de la poesía. Finalmente es un libro sobre el amor a la poesía y a la vida también.
Sí, hay una parte muy importante antes del apartado número 14, ¿no? En la que tú terminas con un silencio y luego una frase que dice Martín Adán ha muerto, ¿no? Y luego pasas a un poco a explicar, ¿no? Algunos aspectos de su vida, y luego está tu final, el final de la novela, que voy a leer el último párrafo nada más para no quitarles el entusiasmo de leerla. Despierto, así es. Despierto y veo a Emilia dormida. Permanece una leve sonrisa en su cara. Bajo a la cocina con sus ollas de bronce y su filtro de piedra y preparo un café para los dos. Me siento en el escritorio que tenemos dentro del cuarto, delante de la ventana que da al mar, y siempre mirándola dormir, termino de escribir nuestra historia y la del poeta, su pequeña y su gran inmortalidad. Su poesía, la que nos iluminó siempre, y la sombra del alcoholismo que también nos siguió siempre, pero que yo intentaré adormecer un día a la vez. Ese final me encanta, ¿no? Porque aquí entonces revelas a Sandro como un hombre que está luchando contra esta enfermedad, que hace un esfuerzo sobrehumano para poder luchar con esta enfermedad, ¿no, Alina? Vamos a darle pase ahora a nuestros participantes para que ellos, levantando la mano, podamos ordenarnos y hacer nuestras preguntas, ¿no? Creo que tengo por ahí varios comentarios, sino que tengo que estar viendo, les tengo un grupo de WhatsApp, entonces no sé cuántos quieren participar, así que por favor, ahora no puedo ver el WhatsApp, pero por favor levanten la mano. Creo que está Fidel. Fidel, si puedes activar tu cámara y tu audio, a ver si Alex nos ayuda por ahí para activarle la cámara y el audio para que pueda hacer su comentario. Pueden ser comentarios, preguntas, aportes, lo que ustedes deseen. Aquí tienen a Alina, que ha tenido la gentileza de regalarnos este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes por el tiempo y por la lectura, y porque además todo este análisis tuyo me ayuda muchísimo a avanzar, porque me hace ver cosas que de repente no me había percatado antes. Es muy interesante. Muy bien, Fidel tenía la palabra, o me estoy equivocando. ¿Alguien más? Nora Acevedo creo que también quería leer su comentario porque por ahí lo vi. Después había alguien más que me ha escrito desde ayer temprano. Hay varios que se han comunicado, no veo. A ver, Alex, si nos puedes ayudar. ¿Puedes activar tu micro, Fidel? A ver. Ah, Félix Ordaya también está por ahí. Hola, ¿qué tal? Ahí está Fidel. Hola, buenas tardes. Por disculpa la molestia, sí, estoy todavía en el trabajo. Me quería saludar a la escritora, muchas felicidades, esta me ha encantado bastante. Y quería hacer una pregunta bien puntual, ¿no? Con respecto a cómo se entrecruza, se entrelaza la marginalidad, la locura del arte en los dos personajes principales, en este caso Emilia y Fabián Castro. Saludos desde Paz y muchas gracias por el texto. Muchísimas gracias. Justamente la locura, la marginalidad y la poesía son como la sangre de este texto, ¿no? Es lo que, donde radica todo el conflicto, es en los vicios, en las zonas oscuras, en las toxicidades, pero eso viene a ser como la pulsión que decía el maestro Ricardo González Vigil de Tánatos frente a la pulsión erótica. En este caso es no solamente el tema de la sexualidad entendida como eros, sino también el de la creación de la creación literaria, ¿no? En este caso la poesía. Entonces ese es el fondo, eso que bien señalas, es el tema principal, ¿no? Es eso, es como la luz y la sombra. Exacto, sí, además hay que resaltar una característica importante en tu novela, es el profundo erotismo con el que está trabajada, ¿no? Así que ahí tienen otro punto para seguir leyéndola. Creo que está Félix Ordaya, te damos pase a Félix. Levantó la mano, después creo que está Nora. Sigan levantando sus manitos para poder ir activando sus micrófonos y sus cámaras. Félix Ordaya. A ver. Sí, ante todo, gracias por la oportunidad de recordar una vez más. Disfruto realmente de este curso, tanto como lector y también como docente.
entonces preguntamos si algunos autores que ella nos pudiese recomendar para que los alumnos también pudiesen lograr este efecto, ¿no? Y como ya les había comentado para todas algunas sesiones anteriores, ¿no? Un poquito para salir de este tema del cambio, porque entonces trabajar en un colegio de exámenes, crear un número ofensivo de parte de los chicos. Bueno, ¿Le llegaste a entender bien? Porque debe estar usando las mascarillas, entonces no se le escucha muy bien. Pero su pregunta básicamente era si les podías recomendar algunos escritores que tú conoces o que consideras que son escritores fundamentales, ¿no?, para la narrativa. Bueno, había muchas formas de ver esto, porque es algo tan amplio que habría que ver con qué criterio y a quiénes, ¿no? Me imagino que nadie mejor que la profesora Eliana para recomendar, no sé, es para jóvenes, ¿no? Claro, él hablaba un poco como que de la escritura hecha para jóvenes, o sea, la escritura infantil, juvenil, ¿no?, que no siempre no son, digamos, los autores apropiados para este rango de edad, digamos, ¿no? Y yo creo que en realidad hay que dejar que los chicos escojan. Es que muchas veces los planes de lectura en los colegios están hechos por los profesores, ¿no? Y como que no tenemos un tiempo y un espacio para que los mismos chicos escojan lo que quieran leer, por más que eso no esté dentro de su edad, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y lo comentaba esta mañana en un congreso al que me invitaron, que tenía un alumno en el colegio que no le gustaba leer nada del plan lector, o sea, para él nada le gustaba, ningún libro lo enganchaba. Hasta que él mismo descubrió, ¿no?, era la época en la que estaba de moda J.J. Rowling con Harry Potter, ¿no?, y él me leyó toda la obra completa, me hizo una exposición en la clase, o sea, enganchó a los otros chicos, y yo empecé a trabajar Harry Potter, porque aunque no estaba dentro de mi plan lector, yo creo que sí es necesario respetar, ¿no?, los gustos de lectura que tienen nuestros chicos, por más que sea un libro que uno dice, ay, pero es que eso no es literatura, pero que eso no deberían leer. Yo creo que debemos un poco desterrar esos conceptos que simple y llanamente nos estereotipan y nos encajan en una caja que no nos sirve para nada, cuando tenemos que tener esta apertura para que los chicos lean lo que quieran leer. Es cierto que hay libros fundamentales, que tiene que leer algo del Quijote en una versión para chicos, ¿no?, porque no le vas a dar a un chico de 12 años a leer el Quijote en el lenguaje español del siglo XVI, porque no va a entender nada, ¿no? Entonces yo creo que todo tiene que ser, ¿no?, muy consensuado con ellos, conversarlo con ellos. Los chicos, por más pequeños que sean, yo he enseñado en primaria y mis niños eran totalmente versátiles, o sea, leían tantas cosas que yo misma me sorprendía, y muchas veces no hay necesidad de que se lea en un plan lector estrictamente literatura, podemos leer, ¿no?, textos motivacionales, textos de filosofía, por ejemplo, que son tan importantes y tan necesarios en tiempos como los que estamos viviendo, ¿no? Entonces sí creo que es eso. Creo que tiene ahora la palabra Nora Acevedo. Nora, ¿podemos habilitar la cámara, el audio? Ahí Buenas está. tardes. Hola, Nora. Buenas tardes, Alina. Buenas tardes con todos. Bueno, felicitarte. Gracias también por tu compañía esta tarde fría que se está calentando con tu novela. Sí. Yo no quiero... Sí, de verdad que aquí ha hecho muchísimo frío, pero de verdad que he disfrutado, he leído. Bueno, esto nos va a obligar a comprar el libro, que me parece genial, porque tenemos solamente, yo he hecho un comentario con mucho cariño y con la esperanza de que haya captado lo que tú has querido decir a través de esas páginas, ¿no? Porque creo que son 11, Elianita, 11 o no sé cuántas páginas que teníamos. Pero bueno, te lo diré, porque lo he escrito, te lo voy a leer. Con gran maestría, la autora Lina Gadea nos describe la historia de una pareja que decide visitar el Hospital Larco Herrera para resolver el problema de alcoholismo y tal vez un trasfondo encubierto por el alcoholismo, que es la homosexualidad que tiene Tasso, como más adelante lo menciona. El problema del alcoholismo no solo afecta al paciente, sino también al entorno más cercano que lo rodea. En este caso, a Alina, la pareja que convence al afectado para ir al hospital. Esa es una reiteración que hace la autora de un problema real que afecta a muchas familias. La voz protagonista nos envuelve en la atmósfera inmediatamente y marca desde el principio que los sucesos que acontecen suceden en la ciudad de Lima. Cito, es una tarde gris, la garúa nos empieza a mojar imperceptiblemente, la ropa con sus gotas diminutas.
Intento tomarle la mano, pero ella me la suelta y las esconde en sus bolsillos. Y después de mucho tiempo he accedido a sus ruegos. Hemos llegado a la puerta del Hospital Largo Herrera. Este palacio polvoriento y decrépito resta de antiguo esplendor creado para albergar a los desheredados de sus mentes. Y otra cita del Puricultorio Pérez Araníbal, ese lugar paralelo que intenta acoger a los niños abandonados. Una espléndida arquitectura francesada, derrotada también por el tiempo y el olvido. Por otro lado, existe una descripción muy sugerente de los personajes. Y cito: Emilia lleva una vincha de colores y se divierte como una niña traviesa en su bicicleta al borde del malecón. La veo ahora con su abrigo rojo que esconde un ceñido conjunto negro y una expresión adusta en su cara de mujer madura que la hace aún más atractiva. Y otra cita que dice: un andrógeno con la cara de un payaso grasoso, metido en nuestra cama limpia, debajo de nuestra colcha blanca, una tarde llegando Emilia del aeropuerto. La historia transcurre en dos lugares emblemáticos de la ciudad de Lima, el Hospital Largo Herrera y el Puricultorio Pérez Araníbal, dos entidades del Estado paralelas y añejas que cumplen una función muy especial en la vida de los ciudadanos, como son la salud mental y el cuidado de niños y adolescentes en riesgo que no tienen hogar por múltiples razones. Las imágenes vienen a mi mente inmediatamente y me hacen revivir comentarios e historias que escuché cuando era niña. Por ejemplo, el Hospital Largo Herrera nunca lo he visitado, solo conozco la fachada. Sin embargo, la descripción me acerca como si lo conociera por dentro y también por fuera, como si hubiera estado allí. Hasta he hecho una afirmación con la cabeza. Pienso entonces en el poder de las palabras, de las imágenes, para dejar precedente que puedo ver esa infraestructura sin conocerla siquiera y de aceptar todo lo que de ella se dice. En el caso del Puricultorio Pérez Araníbal, conozco muy bien las instalaciones que años atrás intervino Casacor, hasta en 2 oportunidades para la exposición de decoración, diseño y paisajismo. Claro, intervención que le añade el glamour de los años dorados y la belleza de lo contemporáneo. Sin embargo, es un recinto para niños abandonados. Recuerdo las historias que contaba mi tío Enrique cuando era profesor de ese lugar y se llevaba el televisor prestado de la casa, ¿no? Para que los niños tuvieran con qué entretenerse. Mi madre jamás se opuso, a pesar de que eso significaría quedarnos sin televisor por un tiempo. Pero él siempre decía: ustedes han visto mucha televisión. Los personajes y las imágenes de los recintos están hechas de verdad e imaginación. Cada uno cuenta con peculiaridades distintas, pero a la vez entrelazadas por la soledad de los personajes que los personajes traen consigo, infancias interrumpidas por relaciones disfuncionales. Una realidad que no escapa a ninguna sociedad, pero que lleva características propias, como la identidad de un lugar y sus habitantes, en este caso nuestra ciudad capital. ¡Qué belleza de historia! No recuerdo una novela que me haya capturado de inmediato y no puedo esperar para conocer el desenlace fatal. Gracias. Gracias, Nora. Alina, tienes la palabra. Qué texto tan bonito, me encantaría si me lo puedan mandar. Por supuesto, yo te lo mando, Alina. Te felicito, Nora, qué lindo lo que has escrito. Muy lindo, de verdad. ¿Alguien más que desea participar? Levanten la mano, por favor, para saber a quién darle la palabra. No me acuerdo de todos los que me han escrito por interno, así que por favor pongan su manito por aquí o activen su cámara para poder verlos y darles la palabra. ¿Alguien más? No sé si tenemos a alguien más. Alex, ¿tú me puedes ayudar ahí? Porque yo no sé si veo bien o veo mal, o ya no veo. Todavía no hay nadie. No hay nadie más, ¿no? Ah, perfecto. Mientras que alguien más se anima, voy a ir a leer un fragmentito nada más de este cuento, que es el cuento ganador del Premio Copé de Bronce 2006 de Alina Gadea, que se titula La Casa Muerta, para que un poco entiendan el por qué yo decía que Alina en sus historias gana por nocaut, porque maneja muy bien tanto los inicios como los finales de sus textos. La Casa Muerta. En ese tiempo me interesaban las casas que habían muerto, porque a diferencia de las personas, uno las podía revivir.
Eso es lo que buscaba una mañana brumosa frente al mar de Miraflores. Una casa para resucitar. Una casa donde hubiera habido vida a raudales que se hubiese ido extinguiendo poco a poco hasta quedar reducida a telas de araña y a fantasmas. Hermoso ese inicio de este cuento, Alina Gadea. Lindo. Gracias, Eliana. Eso es importante para mí porque fue lo primero que escribí. Bueno, fue mi puerta de entrada a este magnífico mundo que ahora mismo me está permitiendo llegar a ustedes. Y bueno, me ha gustado mucho ir a Nora porque parece que ella lo ha podido juntar con algo de ella, ¿no? De un recuerdo de ella, y creo que de eso se trata, lo de leer y lo de escribir. Se trata de una comunicación increíble entre personas que de repente no nos conocemos personalmente, pero que sí ya nos estamos conociendo a través de lo que la lectura nos hace sentir y pensar. Estoy muy agradecida a Eliana por esta linda... Ay, nosotros somos los afortunados de tenerte con nosotros esta tarde, Alina. El cuento de Alina, que acabo de leerles, el inicio de La Casa Muerta, termina así, para que entiendan esto de el knockout. La soledad me habría tomado inadvertida, la casa vacía conmigo dentro, presa en el ático oscuro y lleno de joyas, libros y telas de araña. Igual que doña Isabel, las paredes comenzarían ahora a hablarme como a ella, el ático me devoraría también a mí. Ella sin duda no se arrepentiría de haberme dado y quitado la casa. Me recogí el pelo sin dejar de mirarme al espejo manchado de azogue y canté la canción mientras la casa entera lloraba. Alina Gadea, qué lindo, lindo final, me encanta ese cuento, es el ganador de un premio Copé, ¿no? Es uno de los premios más importantes de nuestra literatura peruana y Alina Gadea ha tenido, ¿no?, el talento para llevarse ese Copé de bronce el año 2006 y, como ella dice, el inicio, ¿no?, de una carrera literaria con este premio que le ha permitido seguir escribiendo, ¿no?, y que yo creo que nos dará siempre grandes sorpresas. Seguramente que estás trabajando en algo nuevo, Alina. Cuéntanos qué estás haciendo ahora, cuáles son esos proyectos literarios que tienes en camino. Mira, justamente ahora, durante la cuarentena, han habido todas estas situaciones nuevas, tan sorpresivas que han ocurrido. Creo que nos mueven a pensar y repensar una serie de cosas. Y como escritor, el tema del encierro y de la libertad se hace muy fuerte, ¿no? Uno comienza nuevamente a recopilar sensaciones y emociones nuevas y eso, como decía al inicio de esta charla, se va apoyando en algunas anécdotas, ¿no? Entonces, justamente Ricardo González Vigil hace una antología, ¿no?, de la que hablamos hace unos días, Eliana, que es esta de cuentos peruanos de la pandemia. Ajá, sí, esa es una linda antología. Sí, y ahí consigna un cuento que hice justamente inspirada en esto que nos está sucediendo, sobre las cuarentenas personales, sobre las cárceles que nosotros mismos nos imponemos, de nuestros encierros voluntarios o involuntarios, ¿no? Las decisiones que tomamos en la vida que nos van limitando y quitando libertades, y del ansia que siente un ser humano por la libertad. Entonces, ahí hay un cuento que quisiera desarrollar. Yo, en tiempos pasados, hice eso con el cuento de La Casa Muerta, y lo convertí en una novela que después fue reeditada en Argentina como La Casa. Y quisiera, ojalá puedan, porque quisiera desarrollar este cuento con más personajes y con más cuerpo en una novela. Espero poder hacerlo. Ahí espero poder plasmar todo esto las sensaciones que nos ha traído esta plaga, esta peste, ¿no?
sobre todo lo que nos ha removido interiormente, porque Exacto. da lugar a contar ciertas historias y nuevamente, como tú decías, los recontos y los flashbacks, poder analizar un poco el pasado, ¿no? Como decía en el cuento, exhumar los restos del pasado. Y bueno, ese es mi proyecto y estoy acercándome cada vez más a esta historia en la que además me gustaría poder examinar un poco más a nuestra sociedad peruana o boliviana con todos los eventos que están suscitándose, los conflictos que tenemos, las taras que tenemos como sociedad. Así es. Creo que el conjunto de todo eso me mueve a querer nuevamente escribir una historia, esta vez sobre eso. Muy bien, Alina. Creo que tenemos, a ver, algunas preguntas. Veo levantada la mano a Silvia Jaimes. Silvia Jaimes, ¿puedes activar tu micrófono, tu cámara, por favor? Después está también Diana Talía y luego Rosario. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Silvia, te escuchamos. Buenas tardes, Eliana. Buenas tardes, Celina. Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que es un placer poder escucharlas cada viernes. Es como descubrir un tesoro. Tantas mujeres que son dignas de admiración y también que nos inspiran con todo su trayecto literario y de vida, ¿no? Bueno, la pregunta que quería hacerle a Lina es, en todo este proceso y este camino a la escritura, ¿qué fue trascendental tanto en su vocación como en la técnica? Quizás sus estudios de derecho o tuvo algún taller de escritura de cuentos o algo así. Muchas gracias. Qué interesante, Silvia, muchas gracias. Sí, verdaderamente que yo estudié Derecho, siempre digo por equivocación, en realidad, porque a mí siempre me gustó lo de la literatura desde niña, pero en ese tiempo parece que los que íbamos para letras debíamos estudiar Derecho, porque parece que era una carrera máster, no sé, era como más, había que hacerlo, ¿no? Y quedó relegado eso, digamos, pero no dentro de mí, yo continué con eso, pero cuando llegué, yo he llegado digamos, relativamente tarde, ¿no? Ha sido a los 30 y tantos años, yo me fui a la escuela creativa del Centro Cultural de la Universidad Católica, Alonso Cueto Iván Taís, y lo hice porque sentía este impulso, ¿no? Pero no sabía cómo hacerlo. Realmente es muy complicado comenzar a escribir, pero ahí está el impulso. Creo que todos tenemos algo que contar, ¿no? Todos tenemos una necesidad de contar, además. Todo el mundo quiere contar algo. Y luego de que yo siguiera este curso, recuerdo que había que entregar un cuento a la semana, pero yo nunca entregué el cuento, solamente en vez de un cuento a la semana yo hice un solo cuento, que fue La Casa Muerta. Bien excéntrica, y me permitieron hacer eso y lo leí al final después. Entonces lo mandé con mucho escepticismo a Petroperú y me sorprendió mucho cuando tuve el resultado. Y bueno, es una cosa bella, maravillosa, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me ha dado tan bellos frutos como por ejemplo lo que está ocurriéndonos ahora mismo, esta maravilla de que Eliana lo haya estudiado y lo haya compartido con ustedes, incluso estando todos aislados, nos estamos comunicando y como les decía hace un rato, estoy viendo que a alguien le ha movido una fibra interior que la ha hecho recordar algo de su propia infancia, y eso creo que es el reconocimiento más grande que puede tener un escritor, y que esa es su retribución
introducción. Y le estoy muy agradecida y sí, muchas gracias por tu pregunta, Silvia. Así fue como llegué a lo de la escritura. Muchas gracias, Alina. Vamos a darle ahora la palabra a Diana Talía. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta tiene que ver más o sea, en relación a la escritura de la novela. No sé si te gustaría compartirlo, o sea, cómo la piensas cuando la vas a escribir. O sea, si cada uno de estos apartados que tú escribes ya tienes en la mente una escaleta de cómo va a ser cada apartado, o si más bien tú tienes la idea general de la novela y sobre eso vas escribiendo y salen los apartados. Es muy interesante eso, ¿sabes? Diana, porque ese es un misterio, ¿verdad? Yo misma quisiera saber cómo es eso, porque en el proceso creativo, que creo que, bueno, cada uno tendrá el suyo. En mi caso particular, yo voy almacenando una serie de impresiones, y una vez que esas impresiones se sedimentan, es como una espuma que baja, se sedimenta, quiere decir, ya pasaron, las asimilé, ya las pensé, ya las procesé internamente. Entonces recién se van apoyando en determinadas anécdotas que van formando como una línea, la línea de la acción dramática, y dentro de eso voy formando una idea de una estructura aproximada que va a ir variando conforme voy a ir avanzando. Pero sí, hay eso que bien dices, lo de las escaletas de Nabokov, sí, es una cosa un poco más consciente, porque hay una faceta como irracional un poco en lo que Vargas Llosa llama lo compara con el volcán, con la lava, ¿no? Es como que sale una cosa con mucha necesidad del consciente de uno, pero eso tiene que ir apoyado en una estructura, en una construcción, y va a ir variando ligeramente, pero tú ya sabes por dónde vas a iniciar, por dónde vas a seguir y dónde vas a terminar, y dentro de eso vas moviendo un poco o bastante el camino que lleva del comienzo al final. Y igual los personajes también van a ir cambiando un poco y van a ir como tomando vida propia y hablando por su cuenta, y uno va a ir solamente reproduciendo lo que ya está viendo y ya está escuchando. Es un proceso muy extraño, y creo que esa es la parte más bonita, y lo demás es un trabajo mecánico de sentarse y con mucha paciencia reescribirlo muchas veces de una manera que sea adecuada para que alguien más lo pueda recibir. Así más o menos es lo que hago. Gracias, Alina, qué lindo, me encanta todo ese proceso. Vamos a darle pase ahora a Rosario Escafa, que ha levantado la mano, y después a Javier Torres. Rosario, ¿puedes activar tu cámara y micrófono? Ahí está. Sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Eliana y a Alina por este momento maravilloso. Y bueno, yo quería hacer una pregunta similar a la de Diana, ¿no? Porque quería saber cómo es ese momento, cómo es que esos personajes están dentro tuyo, están ahí, y bueno, recién lo has explicado, ¿no? Es como que vas guardando impresiones, sentimientos, y entonces un buen día se plasman en una novela, ¿no? Yo escribo algunas cositas y siempre escribo de mis recuerdos, de mis vivencias, y cuando alguien me dice, pero ¿por qué no escribís una novela? Y yo le digo que no, porque yo no sé inventar otras vidas, solamente sé contar de la mía. Entonces, bueno, con esto que le has respondido a Diana, me has respondido
servido también a mí. Yo te agradezco muchísimo, te cuento que hoy anduve por Lima queriendo buscar el libro y no lo encontraba, así que bueno, ya espero poder encontrarlo pronto. Muchísimas gracias por este momento tan lindo. Gracias a usted, gracias a ti, el gusto es mío poder compartirlo, de verdad. Es muy interesante todas las cosas que han comentado y estoy muy agradecida por todo este esfuerzo que han hecho. Eliana, muchas gracias. Felicitaciones porque es una cosa muy bonita. Lindo conocerlos además. Sí, para que los puedas conocer un poco, al menos a una muestra de todos ellos. Tiene la palabra Javier Torres, que tiene la mano levantada. No sé si me olvido de alguien más. A ver. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Javier, adelante, te escuchamos. Buenas noches a todos, antes que nada a la profesora Eliana y a la escritora Lina. Yo quisiera preguntar acerca de los autores que he leído. Bueno, ya comentaron que los clásicos, pero digamos, antes de su primera publicación, previo a eso, ¿cuáles fueron sus últimos autores que haya leído? ¿Me explico? Antes de su primera publicación, ¿qué autores fueron los últimos autores que leyó? Esa es mi pregunta. Y bueno, y felicitarla por su trabajo. He leído parcialmente y me ha generado mucha inquietud, así como que me he sentido tocado también, como tantos otros. Gracias. Gracias, Javier. Alina, tú tienes la palabra. ¿Qué autores leías cuando estabas, por ejemplo, en la escuela de escritura con Alonso, con Iván? ¿Qué leías? ¿Qué autores? Sí, leíamos muchísimo, leíamos tanto que en la noche soñaba toda la noche con las historias que había leído. Magnífica la escuela, me acuerdo que era literatura romántica del siglo XIX. Flaubert, Balzac, Victor Hugo, las hermanas Brontë, eso era lo que leía en esas épocas, así una voracidad, y después ya fui ampliando, ¿no? Y ya leía cosas más contemporáneas, y de hecho antes habían preguntado si había ido a algún taller o había nacido espontáneamente. Sí, las dos cosas, nació espontáneamente, pero sí fui, como mencioné hace un rato, a la escuela creativa, y de hecho eso ayuda mucho a comenzar, ¿no? Yo creo que es muy buena idea para alguien que quiera escribir. Volviendo a lo que decía el alumno, luego me gustaba mucho, por ejemplo, lo que era el chileno Donoso, José Donoso, porque tenía una serie de particularidades que a mí me atraen especialmente, como el tema de la enfermedad, de la marginalidad, la sexualidad y todas estas cosas que aparecen en Todos los morir también, la oscuridad de Donoso, el lenguaje, o sea, hay una serie de cosas con las que me identifico mucho. Y bueno, me parece un escritor máximo, por ejemplo, Faulkner, ¿no? Me parece que me gusta en el sentido de los juegos que hacen, los cambios de tiempos y de personajes, la crudeza y una poesía que hay ahí adentro también. Los temas que toca también, que son muy álgidos, ¿no? Sobre el racismo, la esclavitud, la discriminación, la crueldad, o sea, son temas que siempre van a existir, y que es más que lo vemos en la realidad tanto como en la ficción. Y bueno, sí, así podría seguir mencionando. Siempre pienso mucho en la poesía peruana, ¿sabes, Eliana? Porque me parece que es especialmente atractiva. Sería largo. Así es.
Es que tenemos grandes voces, o sea, tienes a un Martín Adán, a un Emilio Adolfo Westphalen, entonces tienes a un César Vallejo, todos los temas de Vallejo son los temas que siempre se tocarán, como decías, un Faulkner, un James Joyce con el Ulises, o sea, definitivamente son maestros de la narración. Hay que entender que la narrativa del siglo XIX europea es la herencia del boom, por ejemplo, ¿no? Los autores del boom, Gabriel García Márquez, se van a inspirar en ellos, se van a inspirar en las técnicas, ¿no? Y García Márquez siempre decía que para él la novela era algo muy complejo y además que él ponía en su casa una especie así de pizarra muy larga, ocupaba todas las paredes porque tenía que ir pensando en cada personaje, cómo lo organizaba, qué iba a ser su personaje y cuándo lo iba a matar, ¿no? Y tenía que anotar que ya lo había matado para no ponerlo de nuevo. Porque claro, una novela tan grande como 100 años de soledad necesita un organigrama, ¿no? Muy racional, ¿no? Claro que sí, es algo muy genial, por supuesto. Y yo creo que tú haces lo mismo en ese proceso de ir reescribiendo, de ir corrigiendo, de ir pensando en las técnicas, de cambiar aquí, cambiar allá. Es todo un proceso, ¿no? Lo que quiero llegar es que hay escritores que tienen una trayectoria, no gracias a que se ganaron un premio, ¿no? Sino que es una trayectoria ganada con el paso del tiempo, con la dedicación, con el esfuerzo, con el estudio y con la producción, ¿no? Es decir, hay que publicar, ¿no? Hay gente que piensa que, bueno, ganó el premio X y bueno, ahí se queda y ya no sigue publicando más, y ese no es el camino en realidad, ¿no? El premio es uno, ¿no? Y además es un premio entre tantos premios que hay, ¿no? Y además si ganas premios o no los ganas, bueno, en realidad el trabajo son los textos, las publicaciones. Entonces lo que hay que hacer es escribir y publicar y aprender, ¿no? Porque claro, es un proceso largo, este proceso dura toda la vida, ¿no? Alina no es una escritora que empezó hace un año a escribir, sino que lleva más de 20 años en este trabajo, ¿no? Entonces hay que entender ese profesionalismo. Al igual que cualquier otra carrera, la literatura también es una profesión y hay gente que se dedica a ella profesionalmente, como es el caso de Alina Gadea, la autora que hoy nos acompaña. Creo que tengo 2 participantes más. Violeta Francisco, por favor, si puedes activar tu audio y tu cámara. Ahí está. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Eliana. Gracias, Violeta, buenas noches. De conocerte, ha sido un honor, un gran ejemplo como escritora, como mujer, justamente lo que decía la profesora, ¿no? Y aquí va mi comentario, y que es para enseñarlo a nuestros jóvenes. El premio no es el final necesariamente, ¿no? El proceso, ¿no?, de aprendizaje es lo que debe darnos gusto, porque ese proceso, sobre todo literario, nos mejora como personas. Qué bonito haber escuchado tu experiencia, cómo has ido aprendiendo, cómo has buscado tu objetivo y, como decías, ¿no?, hay recuerdos, hay impulsos que uno siente y que gusta, que quiere comunicar, y es sobre lo que escribimos. Mi pregunta va a lo siguiente, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes pasan por momentos de crisis, problemas, traumas. ¿Eso podría ser un impulso para ayudarlos a escribir? Lo pregunto porque yo apoyo a un grupo de jóvenes y creo yo firmemente que la escritura puede ser un canal para ellos, ¿no?, para salir adelante. Lo he visto en algunos y pues creo que a trabajo de hormiguita, uno por uno, podemos ayudar. Gracias. Gracias, Violeta. Alina. Estoy segura que sí, Violeta. Muchísimas gracias. Así es. La escritura siempre es una cosa muy catártica y es una forma de ordenar el caos interno. Todos los seres humanos tenemos una serie de conflictos y zonas oscuras que a veces ni siquiera nosotros mismos entendemos, ni menos un joven, porque no ha vivido, no tiene la experiencia necesaria, y la lectura lo que hace es que nos aproxima a realidades que de otra manera no podríamos acceder, tendríamos que vivir muchas vidas para entenderlo, y con la lectura eso se hace mucho más posible, se hace más fácil. En el caso de la escritura, de todas maneras, los va a ayudar a ordenar lo que ellos tienen flotando como un fantasma inmenso dentro de la cabeza. Si lo tienen que sacar, más que hablar, escribir, es una elaboración aún mayor,
debe ser muy bueno para ellos, si es que tienen la aptitud o la actitud de hacerlo, ¿no? Guiarlos para que, animarlos a hacerlo. Gracias, Alina. Tiene la palabra ahora Ana Lucía. Ana Lucía, ¿puedes activar tu cámara y tu audio, por favor? Buenas noches. Hola, Ana Lucía. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, mi querida escritora Alina. Precisamente, bueno, me ganó la compañera anterior porque hablaba de jóvenes y yo también soy maestra y quería hablar de los jóvenes. Pero bueno, ella ya lo dijo, la pregunta yo también estaba por ahí. Bueno, la pregunta que yo le quiero indicar es, ¿qué usted haría si es que de pronto la crítica literaria fuera devastadora con su obra? Yo creo que eso no fue una experiencia suya, pero si viviera esta experiencia, ¿qué harías? ¿Dejaría usted el oficio de escritura o seguiría adelante? Y también, para no quedarme con la gana, ¿qué mensaje nos diera a nosotros y a los jóvenes que les gusta la literatura y que a lo mejor quieren incursionar en la escritura? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana Lucía. Si la crítica fuera terrible, creo que sería un llamado de atención para que mejore. Tendría que, de todas maneras, así la crítica sea buena o mala, creo que hay que tratar de seguir mejorándose a sí mismo porque de eso se trata, ¿no? Y creo que la inseguridad es buena incluso para una persona que está creando algo nuevo. Creo que no sería bueno estar tan conforme con lo que uno está haciendo, hay que interpelarse y también la crítica creo que ayuda, es buena, hay que saberla asimilar, poniéndose uno en condiciones de querer mejorar, ¿no? Creo que eso es bueno. Y como decía bien Eliana sobre lo de los jóvenes, me parece excelente eso que decía, que no importa que sea lo que están leyendo o lo que quieran leer, con tal de que quieran leer, ¿no? Porque lo principal es abrir esa compuerta para que el lector no sienta que leer va a ser algo aburrido o denso o pesado, sino que sienta que es un escape, que es un consuelo, una compañía, un apoyo, una ventana que se abre, un viaje, ¿no? Entonces creo que Eliana tiene toda la razón y para eso es bueno que lean lo que ellos realmente quieran, así sea aventuras o cosas que nos puedan parecer que no son de demasiada calidad o lo que sea, pero ya adquirieron el hábito de leer, ya entendieron por qué camino ir y luego eso se va mejorando en el camino porque es como un océano la cantidad de cosas que hay para leer, entonces hay tiempo por delante para que se vaya dirigiendo eso, como en los talleres que te van dirigiendo un poco por dónde vas a leer y para eso están personas como Eliana, ¿no es cierto? Entonces, y sobre lo de escribir de los chicos, creo que era lo otro que tú me decías, ¿no? Sí, imagino que todos queremos confesarnos, ¿no? Todos queremos confesarnos y qué más libertad que decir lo inconfesable, ¿no? Que de eso se trata también un poco lo de escribir. Es un poco como un autopsicoanálisis en verdad, porque la persona que está escribiendo, sean chicos o grandes, no está inventando todas las cosas, está haciendo una especie de amasijo nuevo de eventos reales y ficticios en base a lo que tiene dentro, que lo va a comunicar con cosas externas. Así como esa lectora que lo que leyó le hizo pensar en algo de ella, igualito es cuando uno lo escribe, también los eventos de uno también los conecta con cosas externas, ¿no? Entonces eso
testimonio, de diario, también de soltar algo que tienes de repente muy amarrado adentro. Eso de ahí creo que podría ser atractivo, y en verdad es la forma, es lo que hace todo escritor. Soltar algo de repente hasta inconfesable, con suma libertad, y de lo cual ha sido testigo de excepción, y todos tenemos algo que contar, entonces alentarlos a contar. Exacto, muy bien, Alina, me encanta esa respuesta. Todos tenemos algo que contar. Y es cierto, porque tú mencionabas hace unos minutos que aquí, por ejemplo, tus personajes, Emilia y Sandro, son personajes ficticios, son personajes que tú has inventado, tú les has dado una psicología, tú les has dado una vida, les has creado una atmósfera, les has creado una biografía, ¿no? O sea, podemos rastrear estos personajes, y los personajes literarios tienen que ser así, es decir, tienen que ser tan humanos, ¿no? Que parece, como decíamos con Alina, que un día va a venir Sandro, te va a tocar la puerta, ¿no? Y te va a buscar porque tú eres la que lo ha inventado, ¿no? Y realmente tiene que ser así, el personaje tiene que ser lo más creíble posible. Yo no puedo trabajar con personajes, si son seres humanos, ¿no? Que no respondan a esas características. Es como en la literatura infantil, por ejemplo, ¿no? Si tenemos dragones, esos personajes tienen que ser un dragón. O sea, hay cosas, ¿no? Que además le vamos a poner al dragón que seguramente son características humanas, porque quien lo está creando es un ser humano, ¿no? Entonces, estos personajes tienen que moverse con esa versatilidad dentro del libro, y luego salen del libro porque se quedan con nosotros, ¿no? Pero toda esta ficción está llena de realidad. Seguramente, ¿no? Tú aquí estás inspirada en la vida de Martín Adán, en todas las biografías que se han escrito de él, y todas las biografías que no se han escrito de él también, ¿no? Y todo aquello que se comenta del poeta, y todo eso te ha nutrido para crear a este personaje, ¿no? Por eso a veces decimos que la realidad supera la ficción. Definitivamente que sí, todo lo que es literatura es ficción, llámese poesía, narrativa, teatro, eso es ficción, ¿no es cierto? Es más, el ensayo trabaja sobre la base de la ficción, que son los libros, ¿no? Pero la realidad muchas veces nos supera, ¿no? Y uno dice, wow, por ejemplo, esta pandemia, nadie predijo, ni el mejor brujo del mundo predijo que íbamos a estar encerrados más de año y medio, ¿no es cierto? Entonces la realidad siempre nos supera, ¿no? ¿Cómo establecer, Alina, esa línea, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hay una dicotomía que me gusta muchísimo, que es la cordura versus la locura, ¿no? ¿Quién tiene, ¿no?, la certeza de esa locura, ¿no? Desde dónde a dónde podemos decir, bueno, no, es que aquí es cordura, aquí es locura, o podemos decir, no, es que aquí es realidad, aquí es ficción. ¿Tú crees que se pueden fácilmente establecer esos criterios, o que están más bien de alguna manera hermanados en toda la literatura? La línea que los divide es muy delgadita, ¿no? Y es interesante el tema de la ambigüedad y de la subjetividad también, y que no todo quede dicho, queda mucho a criterio del lector. Yo creo que el lector completa el 50% de lo que uno ha escrito, es una alianza, es una unión entre el lector y el lector, y es maravilloso, porque si tú te das cuenta, las personas entienden las historias de manera muy distinta. Es muy sutil las diferencias, porque las comprenden de acuerdo a su propio historial, a sus propias vivencias, a su sensibilidad, a las cosas que ha experimentado. De repente hay personas que tienen una percepción muy distinta del texto, y es interesante si el texto de por sí también tiene varios niveles de comprensión. Hay personas que lo asumen, digamos, de una forma un poco más superficial. Hay lectores que también son más profundos y bucean un poco más entre líneas, entre el subtexto, lo que no se dijo, lo que se mostró pero no se dijo de repente, o las ambigüedades, o las cosas que quedan un poco abiertas. A mí me parece bien interesante el tema ese, que no se cierren completamente las cosas en un texto, ¿no? Exacto, sí, yo creo que algo que tú tienes como característica también en tu producción narrativa es eso, el dejar mucho esos finales abiertos,
¿no? Si bien ganas en la técnica, pero dejas al lector esa libertad de múltiples lecturas, ¿no? Tus libros tienen en realidad esa particularidad, tú puedes leerlas de diferentes dimensiones, te vas a tener muchos niveles de lectura, de interpretación, ¿no? Como tú dices, finalmente los lectores hacen ese trabajo, y yo creo que es muy importante además dejar que el lector haga ese trabajo, no hay que facilitarle todo tampoco, ¿no? Y muchas veces de repente el final que tiene una historia no es el final que esperaba el lector. Qué bueno que así sea, ¿no? Porque esos finales inesperados son los más ricos también, ¿no? Eso es cierto, que no sea tan previsible, ¿no? Así es. Que no sea tampoco tan complaciente, porque creo que si los libros, digamos, reflejaran una vida en rosa, nadie los leería, porque yo creo que la mente tiende a querer arreglar las cosas, a darle un sistema. En realidad la vida muchas veces es un poco disparatada, como lo que estamos viendo ahora. Exacto. Pero la ficción sí tiene un sistema, y como tal, la ficción a veces nos ayuda a entender la realidad mejor que si observamos la realidad misma. Es más fácil a través de la ficción, ¿no? Y eso es una de las armas que tiene. Y bueno, podríamos hablar de esos temas. Sí, horas. Yo quiero recomendarles esta antología de Como si no bastase ya ser, que es una selección de Natalie Villena, en la que está un texto de Alina Gadea, que es La casa de los seminarios, ¿ya? Y les voy a leer solamente un parrafito para que ustedes vean el final de este cuento que está aquí en esta antología, y que la pueden encontrar en librerías, también está en todas las librerías. El final dice: unos días después los dolores volvieron. Ellas trajeron al noruego para llevarme al puerto. El camino resultó más pesado que nunca, hasta que llegué al arrabal con sus casas dormidas desde la guerra, sus paredes vencidas, sus puertas medio sepultadas en el piso ablandado por el paso del tiempo, su olor a rancio, a fantasmas, a pescador y a pobreza, a chingana, a navegantes que venían de otros mundos. Al día siguiente que mi hijo nació, Renzo volvió a su trabajo y a mí. Los 1000 kilómetros de camino de regreso a Lima me parecieron poca cosa. Ese es el final del cuento que está en esta antología, que les recomiendo leer. Hay muchas escritoras aquí, hay 15 narradoras peruanas, así que vale la pena tener este texto. Alina, a mí me gustaría, no sé si tienes a la mano Todo menos morir, que nos leas así de repente un parrafito, el que más te guste, como para cerrar con broche de oro esta linda sesión que hemos tenido contigo. Muchas gracias, sí. Emilia inventaría cualquier cosa con tal de seguir adelante con él, con el hombre que fue el único que le revolvió el cuerpo entero y la cabeza. Solo con ternura y paciencia había logrado destapar algo en ella que le impedía sentir lo intenso de ser mujer. En uno de los compartimientos del alma vive ese amor inmenso, en otro una leve esperanza de seguir siempre con él, y en otro más un miedo profundo de que no logre controlar la enfermedad y la arrastre con él. El corazón tiene muchas formas y espacios grandes, donde se pueden acumular sentimientos contradictorios, vericuetos donde se atascan los miedos, laberintos donde viven los deseos y los recuerdos guardados. No recuerda siquiera lo que sentía con un antiguo novio, no recuerda ni siquiera cómo era su cuerpo. Arrastra un cansancio de milenios de mujeres, esperar, trabajar, la casa limpia, la ropa lavada, la comida, otra vez el trabajo, ser mujer, ser hija de madre sola. El cansancio de soportar años de alcoholismo y toda la intoxicación que genera alrededor. Solo se liberó por completo del cansancio de ser madre, el más grande de todos los cansancios. Excelente, el más grande de todos los cansancios. Me encanta además esa gran metáfora. Es maravilloso, Alina, nos has hecho pasar una tarde maravillosa, hemos disfrutado esta linda sesión, de verdad, muchísimas gracias por regalarnos estas 2 horas de tu tiempo, ha sido maravilloso. No me queda más que felicitarte y decirte que sigas escribiendo y que vengan muchas más novelas como Todo menos morir. Muchas gracias a todos, Eliana, muchísimas gracias, estoy muy agradecida, muy
me ha gustado mucho esta conversación y estamos siempre unidos en la poesía y hasta siempre. Hasta siempre, Lina, y que viva la poesía, que viva la palabra, que viva el lenguaje y que vivan las escritoras peruanas, que son muchas y tienen mucho que dar, mucho que decir. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Los espero el próximo viernes en nuestra última sesión, que estará dedicada a la dramaturga Marixa Núñez, que no solo es dramaturga, es poeta, es libretista de óperas, y tendremos también la visita de un actor que estará con nosotros en esa sesión. Así que los esperamos. Muchísimas gracias y conmigo hasta el próximo viernes. Chao, Alina, gracias, te quiero muchísimo. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao. Chao con todos. Muchas gracias. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, te deseamos buenas noches y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Alex. Muchas gracias como siempre. Recording stopped.